Me preguntaba un abogado si no son muy cortos los términos o los tiempos o los plazos en el trámite del proceso para adolescentes, 6 meses después de la vinculación a proceso, 5 meses de una medida privativa de libertad, y le dije que no. Es decir, o tenemos expertos especializados en el proceso, con policía especializada en el proceso para adolescentes, y tenemos fiscales dedicados exclusivamente a adolescentes, y tenemos jueces especializados en adolescentes. Entonces, ¿cómo logramos acelerar? Y yo he puesto unos ejemplos partiendo de lo que duran las audiencias. Una audiencia de fragancia, una audiencia de control de la detención, que dura más de 5, 6. Pongamos demasiado media hora, a veces dura horas. ¿Por qué? Porque no se controla la audiencia. Porque el juez es un juez pasivo en el control de la audiencia. Porque el juez es un juez pasivo en el control de los términos de la audiencia y deja que las partes discuten temas que no son parte del tema probandum, como hemos visto en la teoría del proceso, y lógicamente entonces terminan siendo audiencias largas, a veces con un adolescente detenido que tiene que sufrir esta detención porque no se resuelve. Hemos contado en carpetas tiempos largos de puesta a disposición. Hemos de la policía a la fiscalía, tiempos largos de la fiscalía a, para poner a disposición del juez, y tiempos largos del juez para citar la audiencia y resolver. Esos tiempos no existen. Esos tiempos no existen. Cuando a mí me preguntan en clase, juez, José Daniel, ¿cuántos tiempos dura? No hay tiempos. No hay tiempos. El tiempo más corto y el más largo, constitucionalmente hablando, para la puesta a disposición es sin demora. Sin demora. Y que no venga a la sala primera a justificarme la inmediatamente, porque no existe, nunca ha existido. Y menos alargar el inmediatamente en la puesta a disposición, no existe. La Constitución política siempre ha hablado sin demora, y por tanto tenemos que entender los tiempos sin demora. Si esto lo tenemos que entender en adultos, con mayor razón en un adolescente, una niña, un niño o un adolescente que está sujeto a proceso. ¿Por qué he metido este punto? Porque estoy hablando de la víctima, porque estoy hablando de una víctima que tiene que esperar, porque estoy hablando de una víctima que tiene que pagar taxi, una víctima que tiene que pagar hotel, una víctima que tiene que comer, desayunar y cenar, una víctima que tiene que dejar pasar el día a pesar de ser víctima, y que no hay una comisión que asuma desde el principio esa responsabilidad de los daños que está sufriendo la víctima después del daño por el delito, el daño económico de lo que significa el proceso. Eso me parece que estoy tratando de redundar sobre el tema con la intención clarísima de que dejemos de poner excusas, más aún todavía en casos de adolescentes, peor aún cuando la víctima es una adolescente, una adolescente. Qué importante es agarrar la ley de adolescentes en relación con el Código Nacional y la Constitución Política y darnos cuenta que hemos inventado muchos términos largos, violatorios de derechos humanos y por tanto del debido proceso y por tanto del derecho de defensa y por tanto del derecho de libertad y por tanto del derecho a la víctima. No me quiero callar esto, no me quiero callar esto, porque no podemos producir más daño por parte del Estado a la víctima cuando el Estado no está asumiendo las obligaciones que corresponden a la víctima. Qué valioso es que un juez asuma el control de la detención. Qué valioso es que un juez asuma el cateo, porque está ordenando el cateo de los padres y no del adolescente. Qué importante es que el juez asuma si la víctima, si la comisión ha respondido a los derechos
de la víctima. Qué importante es que el fiscal esté pendiente de los derechos de la víctima. Qué importante es que el asesor jurídico deje de adherirse a lo que pide el fiscal y tenga una posición en el proceso. Muchas gracias.